vamos a estudiar sobre diezmos y ofrendas. Amén. Es un tema muy importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que todos nosotros progresemos de situación, o sea, que mejoremos progresivamente, ¿vale? Y para ello Dios ha creado leyes para ayudarnos a progresar, ¿vale? Existen los métodos del mundo para que uno pueda mejorar de situación, ¿vale? Pero nosotros como hijos de Dios, Dios ha creado medios o principios y leyes para que nosotros podamos progresar, ¿vale? O sea, pero es de forma progresiva, ¿vale? A la medida que nosotros aplicamos las leyes de Dios, ellas funcionarán en nuestras vidas. Entonces, para empezar, podemos abrir 3 Juan, capítulo 2. 3 de Juan, capítulo de número 2. Voy a pedir a Bea, por favor, que lo lea. 3 Juan, el capítulo 2. Capítulo 2. Sí. ¿Versículo? El versículo, bueno, no tiene capítulo, solo tiene versículo. Vale. Sí. En este caso sería capítulo 1, el versículo 2. A ver. Hola, Gloria, bienvenida. 3 Juan. 3 Juan, capítulo, el versículo 2. O sea, está antes de... 3 Juan. Esta no la hemos, bueno, no sé, no recuerdo. Sí, no hemos leído mucho 3 Juan. 8. Pero habían dicho, ok. Vamos a ver. Perdón, yo quería decir que Gloria es una amiga mía, a la que he invitado. Vale. Tenía muchas ganas de conectarse. Hola, Gloria, ¿cuánto tiempo? Muy bienvenida, Gloria. Bea. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A ver. Vale, 3 Juan. ¿Lo tienes? No, espérate. 1 Juan. Segunda y tercera. Está correccionado, ¿no? Supongo. 1 y 3, vale. Ok, 3. El versículo 2. Versículo 2. Ah, vale. Ok. Amado, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Entonces, el apóstol Juan, aquí, él expresa a un hermano, que es el hermano Gayo. Él dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. La voluntad de Dios no es solo que nosotros prosperemos o progresemos en algunas cosas y otras no. Dios quiere que en todo nosotros podamos prosperar o progresar. Pero esta palabra prosperidad es una palabra que últimamente ya está siendo como mal vista, ¿no? Por el ejemplo que muchos hombres de Dios y cristianos y todo, ¿no? Han hecho un mal uso, ¿vale? Muchas veces han enfocado el tema de la prosperidad solo en tener dinero. Pero la prosperidad no se resume al tener dinero. Prosperidad es progreso en todas las áreas de nuestras vidas. En la salud, en el matrimonio, en el trabajo, en las relaciones,
en cualquier proyecto que emprendas, Dios quiere que progreses o que prosperes. Amén. Entonces, si uno, por ejemplo, tiene una salud de hierro, ¿vale? Pero no tiene dinero, no es próspero. Y si la persona tiene mucho dinero, pero no tiene salud, no es próspero. Y si tienes mucho dinero y tienes un matrimonio roto, no eres próspero. Amén. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es que nosotros prosperemos en todas las áreas. Vamos a abrir, por favor, 2 Corintios capítulo 8, el versículo 9. Sada, ¿puedes leer, por favor? 2 Corintios capítulo 8, el versículo 9. ¿Tu micro está cerrado? Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiese hacerles ricos. Amén. Entonces, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo Él rico, dice que Él se hizo pobre, ¿para qué? Para enriquecernos a nosotros. Hay personas que dicen, no, pero aquí se está refiriendo a riqueza espiritual. No, se está refiriendo a la riqueza material. Jesús es rey, ¿vale? Y Él dejó su trono, dejó todo lo que tenía en la gloria del Padre y vino a este mundo vivir como un hombre normal. O sea, dejó todo el poder que tenía, toda la gloria que tenía y vino a este mundo, ¿vale? Y vivió aquí como pobre a nuestros ojos. Pero en realidad Jesús, aún estando aquí en este mundo, Él no era pobre. ¿Por qué? Porque Él tenía todas sus necesidades suplidas. Pero Él lo hizo, ¿para qué? Para que nosotros no viviéramos en pobreza. Él vino a morir, ¿por qué? Porque nosotros estábamos bajo maldición. La pobreza es una maldición. Muchas veces tenemos problemas con ciertas palabras, ¿vale? Muchos de nosotros tenemos conflictos con la palabra riqueza, ¿vale? Por causa de nuestra historia, la forma como vivimos, todo lo que vemos, nuestros miedos, nuestras dudas, ¿vale? Pero esta palabra es una palabra buena, ¿vale? Y Dios quiere que nosotros seamos ricos, ¿vale? Pero no es a la manera del mundo. Muchas veces el mundo, ¿qué es lo que hace? Hablando del mundo, estoy hablando del sistema que opera en este mundo. La gente usa, ¿cómo se dice? Atajos para poder llegar. No importan los medios, lo único que importa es el fin. Como yo he dicho al principio, Dios quiere que nosotros prosperemos, progresemos en la vida, ¿vale? Pero, de forma paulatina, o sea, Dios es un Dios de procesos. Y Él ha creado leyes, ¿para qué? Para que nosotros podamos llegar a ese fin, ¿vale?
Abramos también Gálatas capítulo 3, el versículo 13. La hermana Anastasia puede leer, por favor, para nosotros. Gálatas capítulo 3, el versículo 14. Gálatas 3, 14. Gálatas capítulo 3, el versículo 14. Hermana Anastasia, tu micrófono está cerrado. Sí, lo tenía cerrado. Vale. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Dice Amén. que la bendición de Abraham nos pertenece a nosotros. Abraham fue un hombre que Dios eligió, ¿para qué? Para que Abraham pudiera hablarle al mundo entero acerca de la bondad de Dios. Abraham era un hombre que tenía pacto con Dios. Dios, él bendijo a Abraham. Dice la Biblia que Abraham era un hombre muy rico, ¿vale? Él tenía posesiones, tenía ganado, tenía esclavos, tenía empleados, o sea, él era uno de los hombres más ricos del Oriente, ¿vale? ¿Y por qué Dios prosperó a Abraham? Dios le prosperó a Abraham, no era para que Abraham pudiera llegar delante de todo el mundo y decir, mira cuán rico soy, mira cuánta abundancia tengo, y ni era tampoco para competir con nadie. Dios le bendijo a Abraham, ¿para qué? Para que Abraham pudiera mostrar al mundo quién era Dios. Para que él no se tuviera que preocupar con nada. La misión de Abraham era solamente anunciar a todo el mundo que existe un Dios. Dice la Biblia que nosotros estábamos bajo maldición y que Cristo nos ha librado de la maldición. Ser pobre es una maldición. La pobreza y la miseria es una maldición. No es algo normal. Aunque nosotros estemos acostumbrados a ver tanta miseria, tanta pobreza, y nos hemos acostumbrado a eso, pero esto no es normal. ¿Por qué vino la pobreza? La pobreza y la miseria vino a causa de la caída del hombre. Cuando Dios creó todas las cosas, Dios las creó buenas, perfectas. Cuando Adán y Eva pecaron, entró la maldición en el mundo. Y todo fue en decadencia. Pero la buena noticia es que Cristo vino a este mundo y Él nos ha rescatado de la maldición y de la pobreza. Él nos rescató de la enfermedad. Él nos rescató de todo el mal. Y en las bendiciones que le pertenecen a Abraham, estas bendiciones están en Deuteronomio capítulo 28, del versículo 1 al 14. No necesitamos abrir, ¿vale? Por razón del tiempo, pero luego lo podéis leer. Deuteronomio 28, del 1 al 14. Amén. Entonces, hay una ley que fue instituida por Dios, ¿vale? Que es la ley de los diezmos. Esta es una ley que Dios instituyó en Malaquías capítulo 3, el versículo 10 al 11.
Gloria, no sé si lo tienes ahí. Malaquías capítulo 3, el versículo 10 al 11. Perdón, Gabriel, Malaquías, ¿qué capítulo? Malaquías capítulo 3, el versículo 10 y el 11. Sí, puedes leer, por favor. Traer todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Aquí, en este caso, quien estaba hablando es Dios. ¿Vale? ¿Por qué? Porque Dios, Él había instituido una ley, un principio. El primer objetivo de los diezmos era algo separado para Dios. Como Dios ha creado todas las cosas, Él apartó de todo el 10%. La palabra diezmo significa 10%. Él apartó que era para Él. Y Él dijo, cuando Él instituyó esta ley, Él dijo que cada vez que el pueblo trajera los diezmos, ¿qué es lo que Dios haría? Él abriría las ventanas de los cielos y derramaría bendición sobre su pueblo. Pero en aquel entonces, en el tiempo del profeta Malaquías, se ve que el pueblo de Dios había abandonado la casa de Dios. La iglesia estaba hecha un desastre. Los diezmos Dios, Él instituyó ¿para qué? Para la manutención de su casa. Fue algo que Dios instituyó. Dios no pretendió nunca que el gobierno subsidiara a la iglesia o que se hiciera ningún tipo de negocio para costear la obra. Dios Él instituyó los diezmos y las ofrendas. ¿Para qué? Para la obra, para su casa. Él dice, para que haya alimento, mantenimiento en mi casa. ¿Y de quién es la responsabilidad de mantener la casa de Dios? Los siervos de Dios, los hijos de Dios, nosotros que tenemos pacto y alianza con Dios. Y Él promete aún, ¿no? Él dice, y reprenderé el devorador para que no os consuma el fruto de la tierra. Cuando nosotros ponemos en práctica este principio, Dios Él protege. Él no permite que el devorador nos robe. Y en este caso el devorador es el diablo. Amén. Que muchas veces viene para robar. Con averías inesperadas, gastos inesperados. Pero cuando nosotros somos fieles y Dios dice, probadme en eso, si no os abriré las ventanas de los cielos y no derramaré bendición hasta que sobreabunden. Es el único lugar donde Dios dice que nosotros le podemos poner a prueba. ¿Vale? Porque hay mucha gente que dice, no, a lo mejor esto no funciona. Dios, Él no miente. Él dice, si quieres ver si funciona o no, ponme a prueba. Amén. Ahora, ¿qué son las ofrendas? Los diezmos es algo que es apartado por Dios, algo que Dios ha instituido para Él, para su obra, para su casa. Amén. Aunque nosotros damos en la iglesia,
damos para la obra de Dios, pero le estamos dando directamente a Dios. Ahora, ¿qué son las ofrendas? Las ofrendas es algo voluntario. Amén. Es algo que yo decido. No hay un valor, por ejemplo, estipulado. Es algo voluntario. Amén. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta al practicar estos dos principios? Nosotros debemos dar. ¿Por qué? Porque amamos a Jesús y porque amamos al Evangelio. Amén. Nunca debemos dar bajo presión. Cuando una persona da y no da por amor, entonces esta ofrenda o este diezmo no sirve. Porque Jesús, Él dice que nosotros tenemos que dar, ¿no?, lo mejor. Debemos de dar con alegría. Debemos dar siempre nuestro mejor. Amén. Entonces, los diezmos y las ofrendas fueron instituidas por Dios. Podemos abrir, por ejemplo, para ver antes de la ley, ¿vale? Génesis capítulo 14. Herminia, puedes leer, por favor. Génesis 14, del 18 al 20. Vale, dice así. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén. Entonces, ¿quién era Melquisedec? Melquisedec era un rey, ¿vale? Era el rey de Jerusalén, y este rey era una autoridad, ¿vale? Cuando Abraham fue a la guerra, Abraham venció a todos los enemigos, y todo el botín que Abraham había recogido de esta guerra, ¿qué es lo que él hizo? Él, como Melquisedec era rey y era un sacerdote, Abraham trajo los diezmos de todo el botín y se le dio a la autoridad. ¿Por qué? Melquisedec representaba a Jesucristo. ¿Vale? Más adelante ya estudiaremos acerca de eso. Él era una autoridad no solamente como rey, sino como sacerdote. Y al dar los diezmos a Melquisedec representaba que él estaba dando a la autoridad suprema, que era al Dios mismo, porque Melquisedec representaba al Señor Jesucristo. Amén. Y hoy en día, cuando nosotros le damos al Señor. Amén. Ahora, los diezmos se practicaron también durante la ley. ¿Vale? Lo que hemos visto fue antes de la ley. Ahora veremos durante la ley. Segunda Crónicas, capítulo 31. Segunda Crónicas 31, versículo 4 al 6. Bueno, puedo leerlo yo. Segunda Crónicas 31, del 4 al 6. Dice así: mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino,
aceite, miel y de todos los frutos de la tierra, trajeron asimismo abundancia los diezmos de todas las cosas. Amén. Entonces, ¿y para qué era? Para los que se dedicaban enteramente a la obra de Dios, ¿vale? Eso fue lo que había sido estipulado por Dios. Como los levitas y los sacerdotes no tenían parte, ¿vale?, de heredad, porque todo el pueblo les fue, según a cada tribu, les fue repartido unas tierras, ¿vale? Pero los sacerdotes, por instrucciones de Dios, no recibieron tierras. Entonces Dios dijo que el pueblo debería traer los diezmos para la obra de Dios, para los que se dedicaban enteramente a la obra de Dios. ¿Vale? Ahora, veremos después de la ley, que esto ya en la construcción del segundo templo, en el tiempo de Jesús, ¿vale? San Mateo capítulo 23, el versículo 23. San Mateo 23. Herminia, si quieres leer, puedes leer San Mateo 23, el versículo 23. Sí. ¿El versículo? Versículo 23, capítulo 23, versículo 23. Dice así. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Amén. Amén. Entonces Jesús aquí estaba hablando con los fariseos, ¿vale? Que eran los estudiosos, ¿no?, de la ley, los que conocían la Torá, eran los religiosos de aquel entonces, era la iglesia, ¿vale? Y cada uno de ellos tenían jardines, ¿no?, donde ellos cultivaban estas especias, ¿vale? Y ellos eran muy cuidadosos en dar los diezmos de cada detalle, o sea, cada porción que ellos cogían, ¿no?, o recogían de sus jardines, ¿vale?, y todo lo que tenían, sus negocios, sus posesiones, ellos tenían el mínimo cuidado de dar los diezmos a Dios. Pero había una cosa que ellos tenían en falta, que era practicar la justicia, la misericordia y la fe. Eran injustos para con los demás. No tenían misericordia de los demás. Y no creían en Jesús como el único camino, la verdad y la vida. Ellos creían que sus obras les daría la salvación. No hacían correctamente las cosas, aunque ellos creían, en su mente se creían los mejores, porque estaban ahí con la ley todo el día, pero en la práctica Jesús estaba diciendo, mira, es importante que vosotros diezméis, pero más importante que diezmar es practicar estas cosas: la justicia, la misericordia y la fe. Hay muchos creyentes que se creen muy santos. Yo voy a la iglesia, yo oro en lenguas, yo hago esto, yo hago lo otro, yo no falto en ninguna reunión. Pero son injustos. ¿Qué significa practicar la justicia? Hacer lo correcto. Se pelean, hablan mal,
son fieles, dan los diezmos, dan las ofrendas, oran, pero no tienen misericordia de los demás. Como me lo has hecho, te lo voy a pagar. No perdonan. Hablan mal de los demás. Se pelean. Eso es lo que Jesús está aquí diciendo. Es importante que hagamos todas estas cosas que son necesarias, son buenas, son principios que si nosotros aplicamos, funcionan, pero tenemos que ver nuestra vida espiritual, cómo está. El apóstol Pablo, cuando hablaba a Gayo, le dijo: quiero que prosperes así como es próspera tu alma. Dios, Él está mucho más preocupado en la transformación de nuestra alma que los bienes que nosotros podamos tener. Además, para que Dios te pueda prosperar, es necesario que tengas tu mente renovada. Hay personas que si tuvieran el 1 millón de euros que le están pidiendo a Dios, destruirían sus vidas. Hay personas que si tuvieran el negocio que le están pidiendo a Dios, esto les apartaría de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque su alma no está transformada, no ha sido renovada. Yo conozco muchas personas que han venido a Cristo y no tenían nada. Dios les bendijo con un negocio y luego empezaron a servir el negocio y ya no tenían tiempo para Dios. Ya estaban muy ocupados y ya no tenían tiempo para servir a Dios. Yo, claro, ahora tengo el negocio, ahora ya no puedo porque no tengo tiempo. Estaban desempleados, vinieron al Señor, el Señor les dio un buen empleo. Ahora ya trabajo todos los días, ya no puedo, ya no oro. Algunos estaban enfermos y el Señor les sanó. Una vez que han sido sanados, han abandonado los caminos de Dios. Entonces lo primero que tiene que cambiar es nuestra alma. Es nuestro interior. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Porque si eso no cambia, lo demás no cambiará. Amén.